tardes desde el Hola, Centro buenas tardes, Rafael Esther. Israel. Queremos agradecerles, queremos agradecer a vosotros que estáis aquí y a Rafael Narbona, que nos va esta tarde a hablar de su nuevo libro. Como sabéis, Centro Sefarad Israel es una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. El nuevo libro de Rafael, que es escritor, comentarista, crítico literario, es además un activista de los medios actuales, nos va a presentar un libro que se llama Peregrinos del Absoluto. Es un título que a mí me parece muy interesante y que define muy bien este libro, que está publicado en Tangenit, creo que se llama así la editorial, y nos va a comentar acerca de toda su intención de recoger en este libro autores que tienen que son además básicos para nuestra cultura occidental, a través de un hilo que tiene que ver con la mística y con su relación con la mística. Rafael, buenas tardes. Hola, Gracias. buenas tardes, Esther. Encantado de estar con vosotros, ¿eh? Te hemos seguido por tus artículos en El Cultural, por tus artículos también en Revista de Libros, que tocas muchos temas, todos temas actuales, pero también haces una reflexión sobre autores que son esenciales para nuestra cultura. En este libro que nos presentas hoy, que tiene un prólogo de Javier Gomá, un prólogo interesante que además dice que este libro, que estoy leyendo ahora, este libro, además del acierto del hilo conductor de los temas, está también en su expresión, en cómo nos lo cuentas. Y es verdad que además en él vemos que hay una poética interna, ¿no?, en tu acercamiento a los personajes. Hablas de Teresa de Jesús, de Juan de la Cruz. ¿Cuál ha sido tu impulso para hablar de estos personajes? Yo siempre he creído que George Steiner tenía razón cuando comentaba que el interés de una obra se medía por su relación con el problema de Dios. Entonces, en aquellas obras donde la pregunta por Dios prevalece, como puede ser en Dostoyevsky, adquieren una profundidad que a lo mejor no nos encontramos en otras obras que tienen una perspectiva más a ras de tierra. Yo desde muy jovencito he sentido muchas inquietudes de carácter filosófico, existencial, en religioso. Me he acercado y alejado de la fe en varias ocasiones. Eso sí, desde una perspectiva católica. Yo me eduqué en un colegio de jesuitas, pero siempre he sentido mucha atracción por ejemplo, por el judaísmo, ¿no? Y por lo que es, dicen que no hay una mística exactamente judía, eso dice George Solem, pero si se interpreta en términos pues muy tradicionales, ¿no?, como una conversación directa con Dios. Pero sí hay en el judaísmo una experiencia de lo sobrenatural que recorre toda su historia. Entonces, pues bueno, yo por eso busqué una serie de autores que se movieran en ese ámbito donde a fin de cuentas yo llevo mucho tiempo dando vueltas, porque si prescindimos de una perspectiva sobrenatural, el mundo está abocado al universo, al colapso gravitatorio, ¿no? Javier Gomá dice que se habla mucho de la dignidad del hombre, pero se acepta un destino que no es digno, que es una muerte irreversible. Entonces, bueno, yo he leído mucho a Santa Teresa, a San Juan de la Cruz, y pensaba que la mística no se debería de todas formas limitar a estos autores, sino que también había un impulso místico, como no, por ejemplo, en Etilsun, en sus diarios, que los citó, por cierto, Benedicto XVI poco después de renunciar a su cargo, ¿no? O en Simone Weil, que es uno de los personajes más fascinantes del siglo XX. Entonces, bueno, pues yo creo que la pregunta por Dios nos sigue interpelando y dentro de esa pregunta la mística desempeña un papel muy importante. Sí, porque además tu relación con la filosofía es muy cercana. Has sido profesor de filosofía y yo creo que desde allí también hay una parte didáctica de tu libro que es muy, muy interesante. Yo creo que es un libro que tiene ese interés para un público mucho más amplio. Además, has señalado estos personajes y de allí que te entrevistemos para tu libro, porque son personajes que tienen una relación profunda con el judaísmo, tanto Simone Weil como Etty Hillesum. Que todas ellas forman parte de, bueno, y también Santa Teresa, bueno, que sabemos todos que tiene esa cercanía, ¿no?, con el judaísmo.
¿Cuál es ese diálogo que tú hablas de Dios con Dios y que además has recordado a Gershon Scholem? Gershon Scholem, que ha sido un estudioso profundo de la mística y sobre todo de la Cábala. Cábala que está muy relacionado con España, por otro lado, ¿no? Que ha tenido una gran influencia en los místicos judíos, pero también en los no judíos. Ese diálogo que se establece con Dios, ¿tú crees que es también una parte de lo que tiene Santa Teresa con el vínculo judío? Sin duda. Yo, en primer lugar, quiero aclarar, como ha señalado, que había un propósito didáctico o divulgativo. Yo no daba por supuesto que el lector conociera la historia de cada uno de estos personajes, por lo cual pues hay pues una serie de datos biográficos con un estilo que yo he intentado hacer accesible, pero con un latido poético, ¿no? O sea, que es algo que destaca Javier Goma en el prólogo. Santa Teresa, su abuelo, era judío y, de hecho, en Toledo fue condenado a llevar el San Benito. Era un comerciante próspero. Él, al parecer, tuvo miedo de que le fueran a delatar, se incriminó, le impusieron una pena relativamente leve y se marchó a Ávila. No está claro que Santa Teresa, que Teresa de Jesús, conociera realmente que tenía un abuelo judío. Pues en la familia esto se sobrellevó con cierta vergüenza, ¿no? Por el antisemitismo de la época. Sin embargo, Santa Teresa a mí me recuerda mucho a la peripecia de los judíos, porque tiene que luchar contra todo. En primer lugar, es una mujer. Se propone algo muy ambicioso, como es reformar el Carmelo. Se va a topar con mucha incomprensión, incluso por la Inquisición vigila sus pasos, aunque no la llegan a procesar. Y si veo, pues en fin, en sus libros, en su trayectoria, pues ese mismo conflicto que han experimentado los judíos en la historia de Europa, ¿no? Donde pues parece que tenían que ir sorteando obstáculos, que se les cerraban todas las puertas y que solo a base de arrojo y determinación conseguían sacar adelante sus proyectos. Entonces yo creo que, bueno, sí se puede ver una cierta proximidad entre el judaísmo y el catolicismo, que en último término, pues el cristianismo no es muy poco si le quitas pues a lo que es la tradición judía, ¿no? Se trata de dos tradiciones que, aunque han mantenido conflictos, también han establecido un diálogo muy fecundo y muy enriquecedor. Y los libros de Santa Teresa lo demuestran. También San Juan de la Cruz, que es del que se habla que tenía antecedentes moriscos. Este encuentro de tres culturas en España, yo creo que fue sumamente fecundo para la cultura, para la convivencia, para el espíritu, y yo creo que es el horizonte hacia el que hay que caminar, ¿no? El diálogo entre las culturas y las religiones. ¿Y crees tú que en este momento, en un momento en el que estamos en una cultura que es muy diversa, pero a la vez está muy pegada a lo material, cabe este diálogo con algo que tiene que ver con lo sagrado y con la mística? Yo creo que sí, porque a pesar del hedonismo, el materialismo, pues el hombre sigue experimentando una inquietud existencial, espiritual. Yo no creo que lo que caracteriza al ser humano sea la búsqueda del placer, como decía Freud, no creo que tampoco sea la búsqueda del poder, como decía Nietzsche, sino la búsqueda del sentido, como decía Víctor Frank, superviviente de Auschwitz. Entonces el hombre es un animal metafísico, es un animal que se hace preguntas, que está en una búsqueda permanente. Y de hecho la mística, aunque parece algo de otra época, en España pues casi a partir del siglo XVII la mística desaparece, el último místico es Miguel de Molinos, lo cierto es que las religiones orientales están muy de moda. O sea, el ser humano, cuando le quitas lo espiritual, siente que le falta algo y busca alternativas. Uno pues, puede ser el materialismo, que acaba desembocando siempre en el hastío, en el desencanto, o otras búsquedas espirituales que pueden pasar por la música, por la poesía o por modas como son las religiones orientales. Yo creo que el hombre, en la medida en que sabe que es finito, en que sabe que está acechado por la muerte, que sabe que realmente, que tal vez no quede nada de lo que ha hecho, pues siempre tendrá una tensión espiritual, una búsqueda permanente de algo trascendente y permanente. Sí, bueno, tú eres un escritor además de novelas, de trabajos que tienen que ver también con cuentos y con lo autobiográfico. Recordemos Miedo a ser dos y El sueño de Ares, ¿no? Que es un libro de cuentos donde haces un recorrido por historias que tienen que ver también con nuestro tiempo. ¿Cómo trabajas tú en la influencia de estos
pensadores de los que tú has hecho este trabajo con tu propia obra, ¿también estás imbuido dentro de ese diálogo? Sí, yo de hecho tengo un proyecto que es agrupar todos los textos que he escrito sobre la SOA, ampliarlos, desmenuzarlos y reconstruirlos. Y desde muy jovencito el tema de la SOA es una cosa que me ha llegado muy, muy hondo, ¿no? Pienso que es como una catástrofe en la historia de Europa que marca un antes y un después. De hecho, en el libro, en tu último libro, Sefarat, pues hay una cita que es sobrecogedora al principio, ¿no? Cuando un compositor judío dice: yo cuando pienso en Europa no se me viene a la mente sus grandes logros culturales, se me viene a la mente Auschwitz. O sea, Auschwitz ya realmente es como la apología del aspecto más destructivo de la civilización occidental, ¿no? La idea de que hay seres humanos prescindibles, pueblos indeseables, tradiciones a erradicar. Entonces, bueno, yo desde lo que he escrito y lo que quiero seguir escribiendo, busco planteamientos inclusivos, donde ningún ser humano se considere que está de más. Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, explicaba las dos máscaras de la ideología totalitaria y las dos llegan a la misma conclusión, o bien por un planteamiento racista, en la mitología de la raza y el suelo hay pueblos que deben ser destruidos, o bien desde la perspectiva de la historia, ¿no? El progreso hacia pues, la dictadura del proletariado exige que determinados hombres pues, vayan al Gulag y desaparezcan. Entonces yo siempre he tenido una perspectiva humanista en todo lo que hago y una inquietud espiritual. Mi primer libro, Miedo de ser dos, que está sacado de un verso de Pizarnik, era un texto autobiográfico, dolorosamente autobiográfico, donde yo hablaba de mi experiencia con la depresión, del suicidio de mi hermano. Y el segundo libro, El sueño de Ares, era un conjunto de cuentos, donde, entre otras cosas, recreaba lo que fue la caída de Berlín y aprovechaba para reflexionar lo que fue el nazismo. En todo lo que he hecho, pues yo creo que en último término lo que se reivindica es la dignidad del ser humano. Realmente es importante partir de todo lo que tú estás comentando para seguir trabajando en una obra, porque realmente, como tú ya has citado a Hannah Arendt, también ella dice que Europa son las dos tradiciones, Atenas y Jerusalén, ¿no? ¿Cómo podemos reivindicar constantemente estas dos tradiciones en una cultura en la que siempre parece que hay un conflicto que no existe, porque ambas forman parte de lo que somos, ¿no? Y yo creo que en tu reivindicación está también atraer y traer a la cultura actual esa parte de Jerusalén. Siempre yo pienso que la aportación del pueblo judío ha sido fundamental. Decía lo mismo que Arendt, sostenía Levinas, que es un pensador al que yo admiro muchísimo y sobre el que he escrito algunos artículos. O sea, realmente Europa no se entiende sin Atenas y Jerusalén. Realmente pues el pueblo del libro ha desempeñado un papel fundamental, ¿no? Y de hecho pues la SOA lo que hizo fue desfigurar Europa, fue quitarle cosas esenciales, fue privarle de grandes aportaciones culturales. Entonces, yo he sido profesor de filosofía 20 años y pienso que en fin, hay que reivindicar el legado de Atenas. Ahí está pues Platón, que tanto le gustaba a Simone Weil, ¿no? Que realmente casi es el primer místico, que es un místico del que no he hablado, pero que se mueve en la misma perspectiva. Pero al mismo tiempo, Jerusalén introduce la idea de la promesa, ¿no? De un Dios que no se ha olvidado de su pueblo y de un Dios que convoca a todos. Yo creo que el problema actual de Europa y en general del mundo es el auge de los populismos y de los nacionalismos, ¿no? Se están reeditando cosas que parecían impensables. Yo siempre me he movido en el espacio del centro-izquierda. Hubo una época con la crisis que me moví un poco más hacia una izquierda un poco más radical y me encontré con algo que me dejó verdaderamente conmocionado, que es el antisemitismo de izquierdas, ¿no? El ataque permanente, sistemático contra el Estado de Israel y la exaltación, pues no sé, yo me produce perplejidad porque Israel es la única democracia de la zona, es el único lugar donde se respetan los derechos humanos. El conflicto palestino es muy complicado, yo no sé cómo se podría resolver, pero no hay que olvidar que en Gaza gobierna Hamás. ¿Qué mujer europea quisiera vivir en Gaza? Bueno, con lo cual yo creo que el futuro pues, pasa por el cuidado de estas dos tradiciones, por seguir profundizando el diálogo y por desterrar todas las ideas populistas, totalitarias que nos devuelven a escenarios que ya parecían superados, ¿no? De los años 30. Sí, quizá volver a ese diálogo que tú señalabas también. Has hablado del tema de la mujer
Y quisiera recordar que Israel en este momento ha sido señalado como uno de los países donde las mujeres ocupan puestos relevantes tanto a nivel político como empresarial, ¿no? Y como emprendedoras. Eso también es importante señalarlo. También has hecho un artículo muy interesante, ya que estamos en su centenario, acabando ya este año, de Paul Celan. Es un artículo muy interesante donde profundizas y recuperas algo de una poesía desgarrada y rota que no hay en ella trampa, porque yo cuando leo a Paul Celan es directa, es como un producto que aparece totalmente en sí mismo desde la desgarradura del dolor. No hay un trabajo literario en el sentido de la poética, sino que lo que aparece algo que nos surge y viene directamente desde la mina de esa herida profunda que tiene Paul Celan. En ese artículo, ¿qué has querido señalar también? ¿Cómo recuperas esta imagen? Paul Celan ya es uno de los grandes poetas del siglo XX, un poeta en lengua alemana, lo cual a él le hizo sufrir, porque él, que había nacido en la Bucovina, que entonces pertenecía a Rumanía, luego fue ocupada por los alemanes, luego por la Unión Soviética, el que perdió a sus dos padres. Su padre murió de tifus en un campo de concentración y su madre fue asesinada. Su madre para él había sido fundamental, ella es la que le familiarizó con la cultura alemana, con la literatura. En su poesía hay muchas referencias a su madre y él se veía abocado a escribir con la lengua de sus verdugos, ¿no? Lo cual le creó un escritor judío que pasó 19 meses en un campo de trabajo, que perdió a sus padres, sin embargo estaba utilizando la lengua de sus verdugos. En este sentido, yo me acuerdo de un periodista, Sebastian Haffner, que migró a Londres, dijo: Alemania no es Hitler, o sea, y si en el futuro se asocia Alemania a Hitler, Hitler habrá vencido, ¿no? Habrá ganado. Realmente Alemania es Thomas Mann, por ejemplo, ¿no? O es Paul Celan. Paul Celan yo creo que responde al comentario que hizo Adorno sobre Auschwitz y la poesía, que supuestamente ya no se podía escribir poesía, ya no había sitio para la belleza después de la tragedia de la Shoah. Y él, Paul Celan responde, dice, no, realmente no lo hace claramente, sino de forma indirecta. La poesía lo que ya no puede es prescindir de esa herida, o sea, tiene que ser un testimonio de ese sufrimiento que no solamente afectó, aunque sí mayoritariamente al pueblo judío, pero que también se tragó la vida de homosexuales, de eslavos, de todos de gitanos, en fin, al parecer 500.000 de gitanos fueron asesinados. Pues entonces, yo creo que en el libro que pretendo escribir sobre el Holocausto, el último capítulo, lo voy a dedicar a Paul Celan, porque yo creo que él da la respuesta, ¿no? Después de Auschwitz es muy necesaria la poesía. De hecho, en Auschwitz se siguió hasta componiendo poesía. Pienso en Ruth Kluger, por ejemplo, que es una mujer que tiene un libro sobre vivir a Auschwitz extraordinario, y que dice que allí recitando poesía pues se sentía menos desgraciada, o Primo Levi. Entonces, realmente Paul Celan ya ha obtenido un reconocimiento enorme, y leer Fuga de la Muerte yo creo que debería ser algo obligatorio en todos los colegios, porque marca un punto de inflexión en la trayectoria de la poesía y demuestra cuál debe ser el itinerario de una poesía después de la catástrofe de Auschwitz o Hiroshima. En cuanto a lo que has comentado de las mujeres en Israel, a mí me gustaría decir, vamos, que yo me considero un amigo de Israel, considero que es un país que ha hecho cosas extraordinarias, que es casi un milagro, y me duele mucho que desde la izquierda a veces se hagan comentarios que rozan el antisemitismo. Yo no sé qué se podría hacer para acabar con esto. Yo no sé si el viejo antisemitismo pervive. Cuando yo era un niño en mi colegio, lo peor que te podían es llamar perro judío, ¿no? Es algo vergonzoso, y espero que algún día nos quitemos esta lepra de encima, ¿no? Bueno, yo creo que en España se está haciendo mucho a todos los niveles gubernamentales, y mismo Centro Sefarad Israel, que es una institución del Ministerio de Exteriores, en este sentido, digamos que forma parte de una estrategia de romper todos los prejuicios que pueda haber en torno a todo. Siempre quedan residuos, pero precisamente trabajos como el tuyo y personas como tú que están trabajando constantemente para dar luz a todas esas sombras que tenemos en Europa, yo creo que en ese sentido vamos por buen camino. Yo no sé qué de estos personajes autores,
que rompen además, hay una cuestión temporal muy interesante porque están unidos por elementos que tú has buscado que tienen que ver con la mística y con ese diálogo con lo sagrado, pero cada vez forma parte de tiempos muy diferentes y también de campos de creación muy distintos. Pero hay un aliento común, ¿verdad?, en todos ellos. Sí, sí, yo creo que, vamos, tienen una cosa en común y es que son buscadores. Teresa de Jesús explicaba su peripecia con una frase que yo creo que es muy emotiva. Dice, he querido ser feliz, simplemente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella pensó que la felicidad pasaba necesariamente por las cuestiones espirituales. San Juan de la Cruz, en fin, de otro personaje fascinante, sobre el que ha escrito pues, cosas muy bonitas José Jiménez Lozano, pues también se movió por el mismo anhelo, ¿no? O el Tienes caso que también sé, a Unamuno, por ejemplo, a Pascal, por de la vida, ejemplo. Sí, Unamuno, yo es un personaje por el cual siento una especial simpatía, ¿no? Fue una persona, además, muy intempestiva, una especie de energúmeno que ahora mismo los intelectuales tienen miedo a pronunciarse. No vayan a molestar a unos, no vayan a molestar a otros. Vamos hacia el intelectual aséptico, ¿no? Que está siempre pues, intentando tener una imagen que no le perjudique en ningún sentido. En cambio, pues Unamuno fue un hombre muy pasional. Apoyó la República cuando no le venía bien y le costó el cargo de rector. Luego se puso contra ella, apoyó en un momento el alzamiento nacional, el golpe de Estado, luego se enfrentó a Millán Astray en un famoso acto en el Paraninfo y él nunca llegó a tener fe. Él dijo, bueno, lo más parecido a la fe que he conocido es la duda. Entonces, para mí abrazar la duda, estar siempre planteándose si es posible o no, ya es una forma de fe. No es el caso, en cambio, de Pascal. Pascal pues, pasó de ser un cortesano y un joven superdotado experimentó como una especie de revelación una noche y ya pues lo se llamas convirtió. mística del corazón, en el caso de Pascal. Sí, porque claro, él desde el punto, no encontró a Dios por un itinerario intelectual, sino mediante un itinerario emocional. A él, pues bueno, perdió a su madre de niño, tuvo una relación muy estrecha con el padre y en su casa pues se respiraba un ambiente de mucha reflexión. Y las matemáticas no le llevaron a Dios, él era un gran matemático, ¿no? Y entonces inventó la primera calculadora que le regaló una Cristina de Suecia, inventó el primer reloj de pulsera, ¿no? Pero fue lo emocional, en el caso fue el encuentro él con la figura de Cristo, ¿no? Con un Dios que se hace hombre y que sufre, ¿no? Entonces eso es lo que le lleva a cambiar de estilo de vida y bueno, al final de su existencia dedicó todos sus recursos a ayudar a los más necesitados. Creó casi la primera línea de transporte popular en París, acogió en su casa a una familia que tenía un hijo con viruela. Y es, pues bueno, casi todos estos autores tienen una experiencia determinante. Por ejemplo, Simone Weil en Asís tiene la sensación de que Cristo se sienta detrás de ella, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí, ella pasa de ser pues socialista, que nunca dejó de serlo, a volcarse más en un itinerario místico. O es el caso también de Thomas Merton, que es el autor con el que cierro, y que después pues, de una vida de excesos, pues también el encontrar la paz a través de la religión le hizo transformarse en un eremita. Él se retiró, llevó una vida dedicada al estudio, la soledad, la oración, pero al mismo tiempo muy pendiente de las cosas que sucedían en el mundo. Entonces, todos estos personajes, bueno, también está Rilke, que, en fin, que está bueno, ahí siempre en un terreno indeterminado, buscando a Dios, pero sin identificarse con ninguna tradición. Por ejemplo, él sentía antipatía por la figura de Cristo. Le atraía más la figura de la Virgen, porque él pensaba que Dios es madre. En fin, todos ellos pues pasan por un itinerario personal o Kierkegaard, en fin, que es otro personaje fascinante que también pues reivindica la figura de Cristo y habla de los tres estadios ¿Lo llamas mística de la libertad? ¿En qué sentido? Pues él consideró que, curiosamente, es un planteamiento muy peculiar. Él consideró que la verdadera libertad consistía en obedecer a Dios. Entonces él exaltaba la figura de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac en el monte Moria sin pedir explicaciones. Entonces realmente solo el hombre que tiene fe es libre, porque la verdadera libertad consiste en seguir la palabra de Dios, en obedecerle. Por eso él exalta la figura de Abraham, al que llama el caballero de la fe. A lo mejor es un planteamiento que hoy en día nos produce perplejidad, ¿no?
porque casi exige poner un poco la razón entre paréntesis y dejarse llevar por un mandato o por algo sobrenatural. Pero vamos, él además reivindicaba su carácter de individuo, quería que pusieran en su tumba el individuo, porque pensaba que solo dentro de la experiencia individual se podía llegar al encuentro con Dios o al hallazgo de grandes máximas morales o una visión del mundo original, elaborada. Entonces, todos los personajes que yo he escogido creo que tienen una trayectoria. Tengo aquí el libro, no sé si me he olvidado alguno más, ¿eh? Voy a coger el índice. Bueno, también he incluido a dos personajes fascinantes que son Cheoran y Bataille, ¿no? Cheoran es un místico de la nada y por cierto, Cheoran, que se pasó toda la vida hablando del suicidio, murió de Alzheimer a los 84 años. A mí, bueno, es un personaje que me inspira una relativa simpatía, de joven lo leí con mucha pasión, pero de adulto reconozco que su nihilismo ha acabado exasperándome. Bataille, bueno, ya Bataille, su idea de la mística es que, bueno, la desgracia del ser humano es ser un individuo, estar extinguidos de la corriente del ser, y hay que anonadar nuestra conciencia para fundirse con el ser. Y eso, según él, se consigue mediante el erotismo, con experiencias que rozan pues, las perversiones de Sade, o incluso mediante el crimen. Él se planteó crear una sociedad secreta llamada Céfala y pidió a varios de sus socios que secuestraran a un hombre y lo decapitaran. Claro, nadie le tomó en serio, esto no se hizo. Yo creo que Bataille tampoco servía para ese tipo de disparates, él era un bibliotecario tímido, pero hay otros itinerarios místicos, ¿no? Que siempre en último término buscan el absoluto, ¿no? Buscan ese sentido del que hablaba Víctor Frank. Sí. Dime, Esther. Sí, estaba volviendo al prólogo de Javier Gomá. Él habla que Peregrinos del Absoluto sugiere esa doble dimensión, ¿no? Que tiene que ver, por un lado, con lo trascendental y por el otro lado, con la contingencia. Claro, o sea, Javier Gomá, en su tetralogía de la ejemplaridad, pues ha mostrado, bueno, pues su desarrollo, una perspectiva teológica, ¿no? Él cree que realmente más que la inmortalidad, lo que el ser humano consigue es una especie de prórroga de su mortalidad a través de Dios. Y en esa prórroga, pues perviven todas nuestras cicatrices, todas nuestras heridas, todo lo que hemos vivido. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene vivir y morir? Pues probablemente si no naciéramos y muriéramos no tendríamos una identidad. Nuestra vida no se definiría. Si todo fuera un continuo ininterrumpido, pues no llegaríamos a ser algo en concreto, ¿no? Entonces el sentido de la mortalidad, de la finitud, es desarrollarnos individualmente, adquirir una personalidad, una identidad. Y después de la muerte, pues según explicaba Goma, pues citando a varios teólogos como von Balthasar, habría una especie de mortalidad prorrogada, ¿no? O sea, no es el fin, la muerte no es el destino del ser humano. Lo que está claro es que, bueno, esto no se puede demostrar en términos científicos, pero yo sí creo que Dios se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, lo decía Levinas, en el rostro del otro, implorando nuestro cuidado. O sea, la verdadera libertad, según Levinas, es ser rehén del otro. O sea, atender, ser realmente el guardián de nuestros hermanos. También en esto aporta Martin Buber la idea del diálogo, ¿no? Como que la humanidad es lo que se da entre dos hombres, entre el yo y el tú. Pero a esto, y ya que has citado a Levinas, volvamos, por ejemplo, a Franz Rosenweis, y que él introduce la idea del mundo. ¿Cómo podemos, ya que has hablado de personajes que tienen este diálogo con Dios, ¿no? Y tenemos lo que piensa Rilke o Bataille, que hablabas, ¿cómo incorporamos en todo eso? ¿Cómo se podría incorporar la idea del mundo? Porque también Simone Weil señala esa idea del temor a la masa, al grupo. Ella decía que si veía de repente un grupo de gente enarbolando la bandera de cualquier cosa o del odio, ella no confiaba en sí misma de que no saliera corriendo, porque es verdad, y ya lo señalaba también Canetti, otro que también aprendió de la lengua alemana con su madre, igual que tú has señalado Porcelán. Ellos ya hablaban del poder y de atracción del fuego y de la masa. ¿Cómo podemos unir este diálogo con
con Dios, del hombre, en la búsqueda del rostro del otro, con el mundo. ¿Cómo hacen ellos que han trascendido y que forman parte de ese hilo que conecta históricamente la mística uno con otro para incorporar la idea del mundo? Bien, la mística reconoce en todo momento la dignidad del individuo, porque además el encuentro con Dios en la mística no se produce por medio de la comunidad, es un encuentro individual, de persona a persona. O sea, Dios concebido como una realidad personal con la que puedes hablar. Dios, se ha dicho, es el primer otro. Entonces, realmente solo el otro es el que nos constituye. O sea, realmente el ser humano no se constituye mediante la masa. La masa lo que hace, como decía Canetti, es disolverle, embrutecerle, degradarle. Realmente el individuo adquiere dignidad en el diálogo con un rostro, con un tú, que es lo que decía Martin Buber, ¿no? Sino realmente nuestro yo se construye, se desarrolla mediante el diálogo con el tú, ¿no? Si rompemos pues ese vínculo, pues desembocamos en la barbarie de la masa. De hecho, los totalitarismos lo que intentaron fue acabar con las identidades individuales. Tanto en la Unión Soviética como en la Alemania de Hitler, el individuo no tenía importancia. En cambio, Kierkegaard, él se reivindica a sí mismo como individuo. Entonces, a través de nuestra realidad personal, nos vinculamos con el mundo, con el otro, con nuestro semejante, con nuestro prójimo, y nos vinculamos también con Dios, que es el otro con mayúsculas. Entonces, a partir de ese diálogo con una realidad personal contingente y una realidad personal trascendente, creamos y construimos nuestro yo. En ese sentido, pues, la mística no es simple evasión. Además, el místico no es alguien que se aísla del mundo, sino que está casi siempre comprometido con el mundo. Es el caso, por ejemplo, de Thomas Merton, que siempre tuvo una conciencia política muy desarrollada. Entonces yo creo que la mística no te lleva hacia la degradación de las masas, sino hacia la construcción de una realidad personal. Bueno, pues el último, Rafael, no nos queda más que este diálogo, que es un diálogo amplio, profundo, que requiere además mucho tiempo de meditación y de reflexión, pero que además tu libro se acompaña con una prosa y con una forma de acercarse al lector que construye realmente ese diálogo y ese encuentro, ¿no? Que es un encuentro íntimo entre el autor, el lector, a través de las reflexiones y del pensamiento de personajes que son de autores esenciales para nuestra cultura, ¿no? Y que ha sabido muy bien acercar la cultura europea o universal junto con escritores y autores que tienen que ver también con la española y más cercana, al traer aquí a Santa Teresa, a Juan de la Cruz y a Unamuno, ¿no? Que los haces universales, o que ya lo son. Muchísimas gracias, Rafael. Recomiendo de verdad entrar en la lectura de tu libro como un libro de compañía y de reflexión. Es un libro de trabajo, de mucho trabajo, de muchas horas y de mucho entrar y mirar hacia adentro. Así que de verdad que muchísimas gracias. Gracias Gracias a vosotros por esta oportunidad de hablar, gracias a ti por tu generosidad, por tus comentarios. Es cierto que detrás de ese libro hay mucho trabajo. No tardé tan mucho en escribirlo, es un libro que se escribió en 4 meses o así, pero lo que sí hay detrás son infinidad de lecturas. Entonces me dio la oportunidad de regresar a autores que han sido esenciales. Y yo espero que este libro sea una aportación al diálogo. No es un libro dogmático, no pretendo convencer a nadie de nada, pero sí animarle a iniciar un diálogo que yo creo que puede ser fructífero y fecundo para todos. Así que muchas gracias, Esther. Gracias, muchísimas gracias a ti. Y bueno, nos encontraremos en los próximos libros, donde espero que poder leer tus opiniones sobre autores de la Shoah y Porcelán. Sí, en eso estamos. Estoy ahora con 3 proyectos a la vez. Uno, un ensayo sobre Tintín, que llevo bastante avanzado. El ensayo sobre la SOA, que estoy empezando con él. Y tengo una novela. Llevo 200 páginas, a ver si llego a buen puerto. Eso es el proyecto más ambicioso. Pero, en fin, todos los 3 me ilusionan mucho. Muchísimas gracias y te seguiremos leyendo todas las semanas en todos los artículos en los que estás participando. Gracias. Gracias, Esther.